Dios les bendiga, mis hermanos. Les saludo en el amor del Señor y les quiero dar gracias por permitirme nuevamente poder dar la palabra. Y también quiero dar gracias a Dios y darle toda la gloria y la honra al Señor porque Él ha abierto estas puertas de bendición. Vamos a poder reunirnos nuevamente como siempre nuestro corazón lo ha anhelado, como iglesia lo hemos anhelado y el Señor ha respondido a nuestras peticiones. Amén. Le damos muchas gracias porque es Él el que abre puertas. Amén. Es Él el que permite que las cosas se den. Amén. Y vamos a poder ahora reunirnos juntamente con los hermanos. Estamos muy expectativos de que ya llegue el domingo y podamos encontrarnos nuevamente después de casi más de 1 año y medio. Amén. Y vamos a orar también para darle gracias por esta puerta que el Señor ha abierto, que es de mucha bendición, que es de alimento espiritual. Amén. Y porque dice su palabra que es bueno que los hermanos estén juntos en armonía. Amén. Y también vamos a pedirle al Señor que sea Él quien guíe, que su Espíritu Santo sea el que tome control en esta hora. Amén. Cerramos nuestros ojos para orar. Gracias te damos, Padre maravilloso, por la vida en primer lugar, Señor. Gracias porque tú nos permites que estemos junto a nuestras familias, que podamos, Dios mío, abrazar, Señor, que podamos compartir con nuestras familias, aún, Señor, con nuestros compañeros de trabajo, aún, Señor, con nuestros vecinos, Dios mío. Gracias porque mientras hay vida y esperanza, Señor. Gracias porque tú te has glorificado, Dios eterno, en nuestras vidas, nos te has glorificado como iglesia, Señor, has abierto esas puertas, Dios eterno, que necesitamos para que se pueda hacer realidad esto de abrir la iglesia nuevamente, Dios. Señor, todo esto lo hacemos para tu gloria, Dios eterno, para que tu palabra llegue a más personas, sean más almas para tu reino, Dios eterno. Y vamos a trabajar, Señor, para tu gloria, Señor, para que tu nombre sea exaltado y para que más personas conozcan que tú eres poderoso, que tú nos amas con amor eterno, Señor. Y vean, Señor, en ti esperanza y vean en ti, Señor, vida eterna, Dios bendito. Gracias te doy, Señor, y te pido, Dios eterno, que seas tú en esta hora tomando control, que tu Espíritu Santo sea quien guíe mi vida, Señor. Entrego a ti todo, Dios eterno, todo lo que soy, todo cuanto tengo, Señor, todo es tuyo, Dios eterno. Y toma tú, Señor, dominio y control en esta hora, Señor. Sé tú llenando cada vacío, Dios eterno, sé tú ministrando nuestros corazones, Señor. Sé tú entregando esa seguridad que solo en ti encontramos y esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos revele tu verdad, Dios eterno. Gracias te doy, Señor, y te pido todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. El libro que vamos a leer ahora es el libro de San Lucas y el capítulo es el capítulo 7, versículo del 1 al 10. Amén. El título, bueno, ya lo tiene, que es Jesús sana al siervo de un centurión. Amén. Si me acompañan, vamos a leer el capítulo 7. Dice: después que hubo determinado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación, y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes,
pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Es tan linda esta historia, este capítulo de San Lucas, este capítulo 7 de San Lucas, que desde el momento en que lo escuché, lo volví a leer porque lo he leído varias veces, lo volví a leer a ver hace una semana y media más o menos, y siempre se me daba vuelta por la cabeza esa palabra que dice el centurión, que dice que les dice al Señor Jesucristo, pero di la palabra y mi siervo será sano. O sea, que el Señor dé la orden, diga la palabra y será hecho lo que él estaba diciendo. Amén. Y mientras oraba decía también, Señor, di la palabra y será hecho, será tal cual tú lo digas. Amén. Y eso solo por fe. Ahora vamos a desglosar cada versículo. Amén. Cuenta la historia de que Jesús había terminado, dice, de dar sus palabras al pueblo y después entró en Capernaum, dice. Y en el capítulo 2 dice, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Amén. Sabemos que el centurión tiene mucha autoridad. Es una persona que está a cargo, es jefe de 8,000 soldados. Amén. O sea, que es una persona con mucha autoridad. Todos estos soldados le obedecen. Amén. Y podemos ver de que él tiene amor en su corazón por este siervo. Pero como la historia cuenta, y podemos ver que en el tiempo antiguo, los siervos, aún los esclavos, no tenían derechos como quizás ahora podemos tener derechos, pues no, podemos, si es que alguien nos pasa a llevar, podemos ir y reclamar por nuestros derechos, pero en los tiempos antiguos no era así. Y este centurión que tenía autoridad, que era jefe de 8,000 soldados, podía hacer y deshacer lo que él quería y nadie iba a decir nada porque él era la autoridad. Amén. Entonces, fácilmente el centurión hubiese dicho, este siervo está mal, este siervo mío está mal, está a punto de morir, porque eso dice la palabra, dice que él estaba enfermo a punto de morir. El centurión hubiese dicho, sí está mal, bueno, pongámoslo, sáquenlo y reemplacemos por otro siervo a este. Y entonces, pero él no dijo eso, él dice que él quería mucho a este siervo. Amén. Y podemos ver que es un caso muy especial porque los centuriones no están ni ahí con los esclavos, con los siervos, ¿no? Con las personas que están a cargo. Amén. Porque también como en esos tiempos, a veces a los siervos, a los esclavos los vendían. Entonces los jefes podían pegarles, podían abusar de ellos, podían maltratarlos y ellos no podían reclamar, no tenían derecho, como les decía. Era también pena de muerte cuando un soldado no obedecía o no cumplía con lo que les ordenaba el centurión. Amén. Por eso podemos ver que dicen de que cuando Jesucristo ya llevan el cuerpo de Cristo, ¿no? Y ahí está en el sepulcro, cuentan de que quedaron 2 soldados, si no me equivoco, cuidando
Entonces era una orden sí o sí, que estos soldados no podían dormirse y no podían quizás irse y después vuelvo a cuidar. No, porque era una orden tan radical, tan así, tan que ellos tenían que cumplir al pie de la letra lo que les mandaban, que en este caso era su centurión, el centurión el que les ordenaba. Entonces entonces cuenta la palabra de Dios de que los soldados se quedaron durmiendo y podemos ver que hasta ahí se contradicen porque un soldado jamás va a hacer eso. Más aún en esos tiempos que los soldados no podían, ni siquiera yo creo ni pestañear. Tenían que estar súper así, alerta, atentos, porque si es que veían que un soldado desobedecía o un soldado no estaba atento, no estaba como que cumpliendo con lo que le habían mandado, este era llevado a pena de muerte, era o sea, los hubiesen matado, amén. Entonces ellos dicen de que estos soldados que se habían quedado a cargo cuidando en el sepulcro de Cristo se durmieron. Podemos ver que también es mentira, porque si no hubiesen matado a estos soldados, porque en esos tiempos eran tan así, tan radicales o tan, ¿cómo les puedo decir? Que si es A, esa eran así. Y entonces podemos ver que ahí mienten también. Amén. Pero sabemos nosotros como cristianos, por fe, sabemos que Cristo sí resucitó, que Cristo, que vino, que descendieron los ángeles y lo ayudaron. Amén. Y hicieron que Cristo resucitara. Amén. Entonces podemos ver que aquí el centurión tenía bien claro que su siervo era humano. Amén. No como los otros centuriones que veían a sus siervos, a sus esclavos, bueno, a sus siervos como cualquier cosa, porque antes los veían así. Amén. No los veían como alguien de su misma altura, los veían siempre como inferiores, inferiores de ellos, como que poca cosa, una cosa así. Y entonces el centurión tenía, por lo que yo leo y comprendo, es que el centurión tenía un corazón amoroso porque tenía claro que su siervo era humano. Amén. Y así como él también es un jefe, y el día de hoy nosotros también muchas veces muchas personas que han dejado quizás de trabajar para alguien y se han vuelto independientes, ahora tienen a cargo a personas, así como el centurión tenía a cargo 8,000 soldados, también uno tiene a cargo quizás a más personales, quizás no son 8,000, pero también tienen a cargo a personas que trabajan de ellos, que si es que el jefe dice esto, ellos obedecen porque es el jefe, ¿no? Y el jefe manda y los que trabajan con él tienen que ayudarle, o sea, tienen que obedecer, así como en algún tiempo los que hemos trabajado para alguien hemos obedecido. Amén. Y dice, y así como el centurión quería a su siervo, así también el Señor anhela que seamos nosotros. Amén. Que, que tengamos ese amor por aquellos quienes nos sirven. Amén. Quienes trabajan con nosotros. Amén. Dice en la palabra de Dios en Colosenses capítulo 4, versículo 1. Vamos a buscarlo. En Colosenses. Colosenses. Se me perdió. Colosenses. Acá está. Colosenses capítulo 4,
versículo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 1, disculpen. Dice el Señor: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Amén. Eso es lo que anhela el Señor, que así como quizás estamos a cargo de algunas personas, o sea, de lo somos empleadores, algo así. Entonces también, así como somos amos, quizás también tenemos un amo que está allí en los cielos. Amén. Y el Señor eso es lo que busca, que seamos misericordiosos, así como este centurión fue misericordioso, porque tuvo misericordia con su siervo. Amén. Y tuvo misericordia porque fácilmente le hubiese dejado que él se muera. Amén. Pero él dice que él quería mucho a su siervo. Amén. Podemos ver aquí que él quería mucho a su siervo. Vamos a leerle el capítulo 3, dice, el versículo 3 dice: Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Amén. Dice la historia que en esos tiempos el centurión no se podía juntar con los judíos. Y entonces el centurión aún así se arriesgó a hablarle a los ancianos de los judíos y no solamente decirle así, sino que dice que él les pidió, los envió y les pidió y que fueran y que rogaran a Jesús en nombre de él, porque él era el que los mandaba, que viniesen y sanase a su siervo. Amén. O sea, el centurión no solamente creyó la palabra, porque dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, o sea, Jesucristo podemos ver en Lucas que hizo muchos milagros y en más partes de la Biblia. Amén. Pero dice, yo creo, entonces también cuenta la palabra que el nombre de Cristo se propagó, entonces la gente empezó a escuchar muchos milagros de Jesucristo, entonces más personas lo conocían. Obviamente algunas quizás lo recibían y otros no. Amén. Pero en este caso centurión dice, oyó hablar de Jesús y entonces inmediatamente él creyó, abrió las puertas de su corazón y creyó en Jesús, siendo que aún no era cristiano. Amén. Pero también sabemos que el Señor no solo vino por los sanos, por los que están bien, por los que no tienen, dice el Señor que Él no vino por los que no tienen necesidad de médico. Amén. Sino Él vino por los enfermos, por los pecadores, por aquellas personas que lo necesitan. Amén. Que necesitan el perdón. Y entonces el centurión le creyó la palabra de Jesús, creyó en Jesús. Amén. Creyó que Jesús tiene el poder y la autoridad para sanar a su siervo. Amén. Y entonces envió a estos ancianos de los judíos y rogándole, dice que viniese y sanase a su siervo. O sea, que le dijesen eso a Jesucristo, a Cristo. Dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. O sea que, ¿qué quiere decir? Que los ancianos de los judíos intercedieron por el centurión, porque dice que él ama a nuestra nación. Aún más, mira, el centurión no solo ama a estos ancianos, sino también ama a esa nación, que era un riesgo tan grande que estaba tomando el centurión de amar a esa nación. Y dice, y más aún, dice, y nos edificó una sinagoga. Amén. Dice que les edificó una sinagoga. Entonces, podemos ver que los ancianos van e interceden por el centurión. Amén. Y es tan lindo ver que el centurión, cuando escucha hablar de Jesucristo, él cree a lo que estaban hablando de Jesús.
yo me imagino y pienso y digo, quizás decía, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, mira, está haciendo estos milagros, mira, sanó a un ciego, mira, está dando vista a los ciegos, mira, hizo caminar a un paralítico, mira, sanó a esta mujer que de flujo de sangre y todos los milagros y maravillas que hizo Jesucristo y todo yo creo, todo se contaba, ¿no? Así como ahora, si pasa algo, todo va contándose. Entonces, yo me imagino que fue así en ese tiempo. Amén. Dice la palabra de Dios, dice que más de toda la palabra que sale de la boca de Dios, espérenme, está en Mateo capítulo 4, aquí lo tengo. Lo he resumido, pero vamos a leerlo mejor. Mateo capítulo 4, versículo 4. Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Hay muchas personas que tienen ese vacío en su corazón, que no logran saciar con nada ese vacío. ¿Por qué? Porque ese vacío no lo llena el mundo, no lo llena el trago. Van y buscan quizás saciarse con el ir a discotecas, el saciarse con drogarse muchas veces, con beber alcohol, pero no se dan cuenta que ese vacío solo se llena con Cristo. El único que llena ese vacío en nuestros corazones es Cristo. Por eso dice su palabra que escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. No nacimos, hermanos, para vivir separados de Dios. Hemos nacido para servirle al Señor, para estar con Él, porque solo en Él podemos encontrar esa paz, podemos encontrar seguridad, podemos encontrar lo que no hemos encontrado en el mundo, lo que el mundo no nos puede dar. Amén. Dice también su palabra que Jesús vino a dar su vida por los pecadores. Amén. Como es este centurión que no se sentía digno. Entonces el Señor vino a dar su vida por los pecadores. Dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Seguimos leyendo. Dice el versículo 6. Dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Miren, el centurión le dijo que él no se sentía digno, se sentía sucio, se sentía quizás pecador o no se sentía apto para que el Señor Jesucristo entre a su casa. Amén. Entonces ahí podemos ver de que el Señor, como dice su palabra, se cumple su palabra, que Él no vino solo por los que están bien o son bien así, bien dignos supuestamente, porque podemos ver que en la cruz del Calvario, las personas que ayunaban, las personas que diezmaban, los que estaban cuando Cristo estaba ahí en la cruz, y los que estaban abajo que le decían, a ver, si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Ellos eran los que diezmaban, eran los que ayunaban y fueron los primeros que juzgaron y entregaron a Cristo y dijeron de que sí, vamos, incentivaron para que a Cristo lo crucificaran. Pero el Señor, y podemos ver que el Señor es tan grande en misericordia, que el Señor, cuando estaba en la cruz, vimos que este ladrón, esta persona le creyó al Señor, ¿no? Podemos ver que Dios es tan grande en misericordia que no le dijo a aquellas personas que estaban abajo, hoy te veo en el reino de los cielos, sino a aquel ladrón que le creyó, el ladrón creía que él era el Hijo de Dios. Mas los que estaban abajo, que decían que ayunaban, que estaban rectos, correctos ante las cosas de Dios, mas no le creyeron al propio Hijo. Amén. Pero este hombre por fe, así como el centurión tuvo fe y le creyó a Jesucristo que él tenía el poder y la autoridad para sanar y levantar a su siervo,
Asimismo, este hombre en la cruz del Calvario que también estaba a punto y juzgado a punto de morir, iba a ser juntamente con Cristo, iba a ser crucificado. Entonces, él le creyó al Señor. Amén. Y podemos ver que el Señor no hace acepción de persona. Él dice que Él vino más por aquellos que están enfermos, por aquellos que son pecadores. Amén. Y entonces podemos ver que esos pensamientos también del centurión de indignidad no le hicieron retroceder, decir, ay, no, yo no soy digno, no, mejor no, Jesús, ándate. No, en ningún momento dijo eso. Porque podemos ver dice en el versículo 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Amén. Amén. Podemos ver que el centurión tuvo tanta, pero tanta fe, esa fe que necesitamos ahora los hijos de Dios, de decir al Señor, pero di tú la palabra y será hecho. Una cosa así, cuando pidamos algo que anhelamos en nuestro corazón, Señor, sé tú, solamente di la palabra y será hecho. Amén. Es lo que le dijo el centurión. Y podemos ver que en el capítulo 8 dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Amén. El centurión reconocía el poder y la autoridad de Cristo. Él decía, así como yo tengo autoridad, tú también tienes autoridad. Amén. Eso es lo que le decía a Jesucristo. Y podemos ver cuán grande es la misericordia de Dios. Amén. Y cuán grande es su perdón. Amén. Porque Él tuvo misericordia del siervo del centurión, y también tuvo misericordia con el centurión porque vio esa fe en él. Amén. Muchas veces creemos de que o nos ponemos rebeldes con Dios y creemos que quizás hace falta el solo orar una vez, pero muchas veces el Señor busca más y más de nosotros. Amén. El Señor busca que nos humillemos, así como el centurión se humilló ante el Señor porque Él era el de mayor autoridad, el centurión, entre comillas el centurión. Entonces el Señor busca eso, que nosotros nos humillemos ante su presencia y reconozcamos que quizás podemos tener muchos títulos aquí en la tierra, pero eso al Señor no le importa. Amén. Que reconozcamos que solo dependemos de Él y que solo necesitamos de su misericordia para poder seguir en pie aquí en la tierra. Amén. Tenemos que saber cómo Dios opera en nuestras vidas y cómo Dios se glorifica. Amén. ¿Y cómo vamos a poder saberlo? Es buscando cada día más de Él. Amén. Buscándolo cada día, anhelando su presencia, congregándose en este caso, leyendo la palabra, alabando al Señor, teniéndolo cada día presente. Amén. El Señor nos ama tanto, dice su palabra en Santiago, que Dios nos anhela celosamente. Amén. Él nos ama tanto, pero tanto, que Él nos anhela celosamente. El Señor cuida, dice, Él cuida de sus ovejas y dice que Él cuida mucho que nosotros no nos alejemos de Él. Amén. Y sabemos que Dios hará lo que sea con tal de que regresemos a Él voluntariamente. Amén. Sabemos que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Es lento para la ira, pero grande en misericordia. Amén. Pero también sabemos que si nos ponemos en contra de Dios o si nos ponemos como personas rebeldes y queremos hacer lo que a nosotros nos parezca, sabemos que, como dice su palabra, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Que es mejor estar ahí, seguir al Señor,
que ponernos en contra de Él, porque sabemos que nunca vamos a salirnos que nunca vamos a ganar eso. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Porque Él no les gusta a las personas que son altivas, sino que Él ama a los que son mansos, a los que son humildes, a los que de verdad tienen un corazón dispuesto a servir al Señor. Amén. Y sigamos leyendo. En el capítulo 9 dice: al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Ni aún en Israel el Señor había hallado tanta fe. Y como dice la palabra del Señor, que al que cree todo le es posible. Vamos a verlo en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Mire, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que Dios es galardonador de los que le buscan. Amén. Si nosotros creemos en Dios, si nosotros tenemos fe en Él, tenemos que tener fe de que Cristo está aquí con nosotros. Él es con nosotros. Amén. Vamos a terminar de leer el Lucas. Aquí está. Dice. Y el versículo 10. Quiero acotar algo más. Y así como hijos de Dios, así como el centurión logró maravillar a Jesucristo por su fe tan grande, asimismo nosotros busquemos maravillar a nuestro Padre al decir que creemos lo que Él tiene preparado para nosotros o las promesas que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Él ha prometido no dejarnos ni desampararnos y sabemos que todo está bajo control. Amén. Que Él tiene el mundo en sus manos, una cosa así. Y que Él es con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Vamos a leer ahora el versículo 10. Dice: y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. El siervo se había sanado porque Cristo dio la palabra y dio la orden, y él se fue sano por la fe que el centurión tuvo en Jesucristo. Amén. Esa fe que mueve montañas, esa fe que dice: si creyéramos en nuestro corazón y no dudáramos, las cosas que pidiéramos serían hechas. Amén. Les doy gracias por este tiempo, por haber apartado un tiempo para escuchar la palabra de Dios, y quiero invitar a aquellos que aún no conocen al Señor que no esperen a estar perfectos o que no se sientan aptos para las cosas del Señor. Amén. Que Jesucristo vino por aquellos que estaban perdidos. Amén. Y Él entregó su vida por aquellos que necesitaban de médico. Amén. Que necesitaban, que estaban heridos, que están dañados, que quizás las cosas del mundo o quizás hasta sus mismas familias les han fallado, pero el Señor nunca falla. Amén. Yo les invito a que puedan buscar al Señor, a que puedan darse un tiempo y puedan ver cuán grande y maravilloso es Dios. Amén. Puedan ver de que Dios abre puertas de bendición. Puertas de bendición puertas de bendición a nuestras vidas, y el Señor siempre está a nuestro favor. Amén. Él es el Todopoderoso, el que todo lo puede. Amén. Dios les bendiga mucho y les doy gracias por este tiempo. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Quizás me he puesto un poco nerviosa, pero Dios tiene todo bajo control. Amén. Gracias te damos, Padre maravilloso.
Gracias porque tú has tomado control en esta hora, Señor. Te doy gracias porque sé que tú ministras, Señor, nuestros corazones, aún, Señor, nuestras mentes. Eres tú quien las cambia, Señor. Ponemos ahora, Señor, nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. Y gracias te damos, Señor, porque tú no buscas perfectos, Señor, sino que nosotros, Señor, al recibirte vamos camino recién a la perfección, Dios eterno. Gracias porque quizás así como estábamos o así como se sentía el centurión no apto, quizás no se sentía limpio, se sentía sucio, en algún momento hemos estado así, mas tú tuviste, Señor, misericordia con nuestras vidas, mas tu amor, Señor, fue más grande que todos nuestros pecados, Dios eterno. Gracias te doy porque tu Hijo amado Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario y nos dio esperanza de una vida eterna, esperanza de una vida, como dice, yo les doy vida en abundancia, esa vida en abundancia que anhelamos, Señor. Gracias porque ahora podemos vivir, Señor, bajo tu cobertura, Dios eterno. Y te pido, Señor, que seas tú tocando, Señor, más corazones, más almas, Señor, sean añadidas para el reino de los cielos, Dios mío. Y que seas tú bendiciendo, Señor, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros amigos, vecinos, Señor. Gracias te doy, Dios eterno. Y gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Me despido. Dios los bendiga. Cuídense mucho.